El socialismo es un sistema que se niega a desaparecer. Ha fracasado en todas las ocasiones en que se ha aplicado. Ha quedado constancia de su inutilidad para crear riqueza o para hacer prosperar países. Pero como dijo el fallecido Javier Pérez Cepeda, en cada generación hay un selecto grupo de idiotas convencidos de que el fracaso del colectivismo se debió a que no lo dirigieron ellos, o en el mejor de los casos, a que no se aplicó de forma correcta. Por tanto, si fracasa, es que eso no era socialismo y hay que intentarlo de nuevo, que esta vez sí va a funcionar, aunque nos llevemos de nuevo a millones de personas por delante. Hoy vamos a analizar las razones por las que el socialismo simplemente no funciona, y son razones muy sencillas, a pesar de la complejidad de la teoría, que quizás ahí radica el problema en contraposición con el capitalismo tan demonizado por esta gente, pero en el que tan bien viven. ¡Comenzamos! Los socialistas no cejan en su empeño por destruir países, y es que no importa cuántas veces ocurra, que siempre habrá algo que puedan hacer más para destrozar la sociedad. He elegido 7 razones, pero podrían ser muchas más, y que podrían resumirse en el teorema de la imposibilidad del socialismo de Ludwig von Mises, que también fue desarrollado por economistas como Hayek. Vamos con la primera razón. La primera razón por la que el socialismo es un fracaso radica en la propia esencia del socialismo. A diferencia del capitalismo, el socialismo es un sistema creado por una persona. Hablamos del socialismo científico de Karl Marx, como fase previa al comunismo. El hecho de pretender implantar en todo un estado o en el mundo entero los pensamientos que a un señor se le ocurrieron en la barra de un bar y que jamás puso un pie en una fábrica, es el primer error y la primera razón por la que el socialismo es un absoluto fracaso. El capitalismo, en cambio, es un sistema económico y social que se ha desarrollado junto al ser humano. Nadie lo escribió o lo implantó en un momento determinado. Surge de las relaciones humanas a lo largo de la historia. Ha surgido, como he dicho, del conjunto de la sociedad sin que nadie lo impusiera o lo implantara. Como mucho se ha teorizado sobre él como Adam Smith con la riqueza de las naciones. Solo se puso el nombre al conjunto de relaciones económicas que a lo largo de la historia el hombre había ido desarrollando como parte de su naturaleza. Hasta que llegó Karl Marx y, cansado de ser un fracasado y un borracho, pensó que la causa de esos problemas era el sistema económico en el que vivía y decidió inventarse uno basado en el parasitismo social que a él tanto le gustaba. Y así pensó que como él no era capaz de crear ningún tipo de riqueza, lo mejor era que los trabajadores se apoderaran de los medios de producción que un empresario había puesto ahí invirtiendo su dinero, pues consideraba injusto que un empleado no recibiese los beneficios que generaba su trabajo, en lugar de un salario por parte del empresario, lo que se conoce como la plusvalía. Vamos, que tú te haces empresario, te gastas 1 millón de euros en montar una empresa con sus medios de producción, arriesgando tu capital, y no solo tienes que repartir los beneficios, sino que tienes que darle la fábrica a los trabajadores. Hazte empresario marxista. Lo mejor es que su teoría corrió como la pólvora entre todos los que eran como él, pues en una época en la que el analfabetismo estaba a la orden del día, presentar un nuevo orden mundial basado en la dictadura de los trabajadores y en el que toda la riqueza era repartida a partes iguales independientemente de lo que uno produjera, era muy atractivo. Y así llegó Lenin, que fue el primero en poner en práctica este sistema y que, muy listo él, implantó un sistema que diseñó Marx para una sociedad industrial como la alemana en una sociedad profundamente feudal como la rusa. Un pin para él. Lo curioso es que en plena era de la tecnología y de la información y en un mundo totalmente globalizado, aún hay millones de personas queriendo implantar de nuevo esta cosa. La segunda razón del fracaso del socialismo, y quizás la principal, es que niega la naturaleza del ser humano. El ser humano es un ser individual. Cada uno de los 7.000 millones de personas que habitan la Tierra somos distintos unos de otros. Tenemos deseos, ambiciones y mentes distintas. El afán de la competitividad y de la superación es algo inherente en nuestra especie. Y el socialismo corta de raíz todo esto en pro de una igualdad inalcanzable y por el bien de la comunidad, lo que viene siendo el colectivismo. El Estado es el que controla todo porque tú eres demasiado imbécil para dirigir tu vida y son los gobernantes los que saben qué es mejor para ti. En el socialismo no se tiene en cuenta el talento ni la valía de la persona. Es un sistema hecho por y para personas inútiles y fracasadas y que no han conseguido un solo mérito en su vida y cuyo afán es aprovecharse del trabajo que generan otros. Es decir, la lucha de clases. El objetivo es acabar con la burguesía, dueña de los medios de producción, para igualar a todo el mundo por abajo, aprovechándose de los beneficios generados por otros y así llegar al tan ansiado comunismo, donde las clases y el Estado son abolidos. La teoría es preciosa. Bueno, no es preciosa, es terrible, porque Marx contaba con que todas las personas de su imaginaria sociedad serían como robots, sin emociones ni ambiciones, e iban a trabajar encantados en beneficio del de al lado. Es lo que le
hubiera gustado a él para seguir sin dar un palo al agua. Las expropiaciones también son una parte muy importante del socialismo, pues es indispensable para llegar a ese comunismo en el que ni siquiera existiría el dinero. En el socialismo el Estado controla todas las empresas antes de pasar a manos de los trabajadores. ¿Crees que todas estas cosas como subir el salario mínimo por decreto son cosas sin importancia? No, todo es parte de un plan. Subimos el salario mínimo, se producen despidos en masa, al no poder las empresas pagarlo, prohibimos los despidos, las empresas quiebran y las expropiamos. Y mientras las focas aplauden a pesar de que el Estado haya acabado con la iniciativa privada y con la cualidad intrínseca del ser humano para superarse y querer vivir mejor, pasando a ser un monigote parasitario dependiente del Estado. Y así llegamos a la siguiente razón por la que el socialismo fracasa siempre: la falta de libertades y la represión. La libertad es quizás la característica más puramente natural de las emociones humanas y de los seres vivos en general. De hecho, el mayor castigo que se le puede infligir a una persona después de la muerte es la privación de libertad. Por eso existen las cárceles. Bueno, eso y darle un beso con lengua a Gordillo. El socialismo es una inmensa cárcel que acaba primero con la ambición y el deseo de superación y después con las libertades. En el socialismo las intenciones son siempre muy buenas y la existencia de un Estado y un gobierno es solo pasajero y organiza la sociedad para llegar al comunismo. El problema es cuando estás en esta fase y eres el que está en el gobierno. Es decir, estar en el gobierno mola mucho, controlas a la gente, recibes sus impuestos, te los gastas donde quieres y vives como un rey. Bueno, como un presidente de la República. ¿Para qué vas a abolir el Estado? No, hombre, mejor nos quedamos en la fase del socialismo y hacemos todo lo contrario. Aumentamos el volumen del Estado hasta que esté a punto de reventar y colapse. Y como todos sabemos, cuanto más Estado, menos libertad. Y así surge la represión y la falta de libertades. Pues el momento en el que fracasa el socialismo es aquel en el que los dirigentes socialistas y Marx no contaban con la naturaleza del ser humano y su ansia de libertad. Y es cuando comienza a haber gente que no está de acuerdo con la forma de gobierno. Es entonces cuando el socialismo usa la fuerza y la represión. Así surgieron los gulags en Rusia, las checas en España, los campos de trabajo en Cuba o en Corea del Norte, para encerrar a todo disidente que no esté de acuerdo con el régimen. Esa es la razón por la que el socialismo solo se puede imponer mediante la fuerza y la violencia, a diferencia del capitalismo, que como he dicho surge de las propias relaciones humanas. Jamás ha habido un país socialista o comunista que no haya sido o sea una dictadura. La característica principal en el socialismo no es solo el control de la sociedad, sino también el control estatal de todos los sectores productivos de un país. Se machaca la iniciativa privada para garantizar esa manida igualdad que al final lo único que provoca es miseria. Querer implantar un férreo control del Estado en plena era de la globalización es la forma más perversa de querer aniquilar la sociedad que gobiernas. El control de precios, de la banca, de los medios de comunicación o de la supuesta gratuidad de todos los servicios es una característica intrínseca del socialismo. Los socialdemócratas de Podemos es justo lo que quieren: una banca pública para controlar el crédito y que las familias solo puedan endeudarse con el Estado, el control de los precios, donde es el Estado el que fija los precios de las cosas porque los considera abusivos y que lo único que provoca es al final escasez de productos, pues si limitas el precio del producto a esa empresa no le interesará vender allí y se marchará. Son soluciones fáciles que todo el mundo entiende a problemas complejos. Por ejemplo, ahora estamos viviendo la burbuja de alquiler. Los precios están desorbitados en los centros de las principales ciudades. ¿Cuál es la solución que te vendría primero a la mente? Limitar el precio de los alquileres como propone Podemos, ¿verdad? Es precioso, ya no van a subir más los alquileres porque el precio lo ha fijado el Estado. ¿Cuál es la consecuencia real? Que el propietario no va a sacar su vivienda en alquiler porque le sale más rentable venderla o alquilarla para vivienda turística, al no poder competir. De esta forma se produce escasez de vivienda de alquiler que provoca que la gente tenga que comprar en lugar de alquilar. Y se produzca entonces una burbuja hipotecaria debido a la escasez de inmuebles en alquiler. El control de salarios. Fijemos el salario privado a través del Estado porque 700 euros es un sueldo indigno. Así que vamos a subirlo a 900 euros o a 1000 euros, como quería Podemos. Que nunca entenderé por qué critican el empleo precario mileurista y luego consideran que 900 euros es un salario digno. Pero en fin, el caso es que la mente más ignorante pensará que gracias a esto todo trabajador que antes ganaba 700 euros ahora ganará 900 o lo que diga el gobierno. Pero la realidad es lo que al final ha terminado ocurriendo. Despidos en masa al haber muchas pymes que no pueden soportar esa desorbitada subida y sobre todo el impedir el acceso al mercado laboral a la mano de obra menos cualificada y sobre todo de los jóvenes. Es decir, crear parados para hacerlos depender de la caridad estatal. La nacionalización de empresas que tanto le gusta a los podemitas es otra medida básica que suelen llevar a cabo los socialistas, provocando la estampida de empresas privadas y abocando a la sociedad a que muchos servicios dependan únicamente de los ingresos que proporciona el Estado. ¿Y quién paga toda esta fiesta socialista? Los
los ricos, que como todo el mundo sabe, van a quedarse quietos cuando el gobierno comienza a expoliar su riqueza, ¿verdad? Otro fin para ellos. Sin contar con que a más Estado, más corrupción, ya que a más dinero público en manos de gobernantes, más fácil es meter la mano en la caja. Y por supuesto no podía faltar el control de los medios de comunicación. Una sociedad informada es una sociedad libre, y es importante limitar la información a la que puede llegar el ciudadano. No vaya a ser que descubra que con el capitalismo puede salir de la miseria. Esto sí que es una característica común en todos los países socialistas. Es lo que ha intentado siempre por activa y por pasiva Pablo Iglesias, que le diera en Televisión Española para manipular a su antojo la información, ya que consideraba que el hecho de que existan medios de comunicación privados ataca la libertad de expresión. Dame los telediarios. Dame los telediarios, uno de los 2 telediarios al día. Pablo Iglesias, Alberto Garzón y toda la pandilla comunista serían felices con cárceles llenas de periodistas de derechas. Me pido ser el primero en entrar. En el socialismo no existe la propiedad privada de los medios de producción. Es la abolición de la economía de mercado para sustituirla por una economía planificada. El problema con el que se encuentra este sistema económico es que obvia por completo la ley de la oferta y la demanda, y sobre todo el rol de la escasez. Es decir, no hay una orientación sobre qué precio poner a las cosas, porque no existe economía de mercado y no hay con qué compararlo. En una economía de mercado, los precios vienen dados en función de su limitación. Por ejemplo, algo que es escaso y tiene mucha demanda será caro. Algo que es abundante y tiene poca demanda será barato. En el socialismo el precio lo pone el Estado y no hay ningún tipo de orientación sobre qué bienes son escasos y cuáles no. Por tanto, es imposible saber qué producción es rentable y cuál no. En el mercado capitalista está un aproximado de 1.899 bolívares fuertes. En la revolución, en el socialismo, está en 1.123. No, ese no es. No te digo, aquí vamos a borrar. Ese es Super Chávez. Ponle Super Chávez. 857 bolos va a costar esto. 857 bolívares. Como he dicho, el dinero y la escasez no tienen ninguna relación para los socialistas. Y si falta dinero, se imprime más y no pasa nada. Los procesos de inflación son algo típico en el socialismo y en España lo defienden mentes tan brillantes como los Garzón. Un Estado que es capaz de crear su propio dinero y por lo tanto gastarlo en cualquier tipo de cosa que esté a la venta en ese dinero, ¿no? Si hay algo a la venta en euros y tú puedes crear euros, pues lo puedes comprar. Un Estado socialista vive en el perpetuo enfrentamiento de ricos contra pobres. Finalmente, el colapso se produce debido a que este enfrentamiento acaba con los ricos e iguala a toda la sociedad en la más ínfima de las miserias. La famosa lucha de clases que acaba con la abolición de las mismas. Y si no hay riqueza, no hay nada que producir. El problema principal del socialismo es que considera que los recursos son ilimitados y que el Estado tiene la capacidad de proveerlos a toda la sociedad. Prometen que los ricos son los que pagarán la vida a los pobres, es decir, que los pobres vivirán a costa de los ricos. En el socialismo no se concibe que alguien pueda llegar a hacerse rico debido a su trabajo, pues siempre será gracias a la explotación de los trabajadores. Por ejemplo, Ana Patricia Botín es millonaria gracias a la explotación, porque a ellos les sale de los cojones. Y Wyoming también es millonario, pero gracias a su trabajo. No tiene nada que ver que Wyoming sea de izquierdas, pues como he dicho muchas veces, los socialistas aman a sus ricos, pero detestan a los que no son de su cuerda. En el marxismo moderno ya no funciona eso de la lucha de clases. Es lo único en lo que los socialistas se han adaptado, pero tranquilos, ni aun así han abandonado el enfrentamiento. Han conseguido otra forma de enfrentar a la sociedad, y es mediante la división de esta en colectivos y etiquetas. Es decir, ahora enfrentan a mujeres contra hombres, el feminismo, a heterosexuales contra gays, a ecologistas contra no ecologistas, a taurinos contra antitaurinos, a católicos contra ateos, y así sucesivamente. Esto lleva a la absoluta polarización de la sociedad, que creen que les beneficia, y lo hizo antaño. Pero como siempre, al igual que la lucha de clases funcionó durante un tiempo y con el declive de la industria manufacturera y la desaparición del concepto proletariado se fue a la mierda, también lo hace la nueva lucha de etiquetas que enfrenta a la sociedad. Pues como siempre, el socialismo pretende controlar a la sociedad, pero no lo consigue debido a la imposibilidad de los socialistas de entender la naturaleza humana, que no actúa como ellos creen que debe actuar. El socialismo simplemente fracasa porque el ser humano no quiere enfrentarse y dividirse, quiere competir, superarse y diferenciarse del resto, justo lo que el socialismo prohíbe. Y llegamos al punto más importante. El hecho que demuestra que el socialismo no funciona es simplemente que todos los que pretenden implantarlo viven en el capitalismo y disfrutan de él mientras someten a su población a hambrunas y miseria, o obligan a vivir de forma totalmente opuesta a lo que hacen sus líderes. Todos los líderes marxistas tenían una vida parasitaria parecida a la de Marx, así que normal que les atrajera el socialismo, pues es la ideología del holgazán y la holgazana. Desde Lenin, que prácticamente no trabajó en toda su vida y vivió de su madre hasta bien entrada la adultez,
hasta que decidió que había que acabar con el régimen zarista y entonces pasó a vivir de la política, pasando por Fidel Castro, Hugo Chávez, Maduro o fijándonos más en nuestro país, a Pablo Iglesias, que ha vivido siempre del erario público trabajando 3 horas a la semana por 900 euros, Alberto Garzón, Errejón, Espinar, etc. Un sinfín de líderes que promulgan aquel dicho de haz lo que yo diga pero no lo que yo haga. Los socialistas son famosos por proclamar socialismo mientras disfrutan del capitalismo. Ellos quieren que tú vivas humildemente en un barrio obrero de toda la vida, mientras ellos se van a mansiones en barrios burgueses. Quieren que pagues impuestos para mantener la sanidad, mientras pagan en negro a sus empleados o defraudan a la hacienda pública o usan sociedades para ahorrarse impuestos. Quieren que la vivienda pública sirva para los más desfavorecidos mientras especulan con ella, que las grandes empresas dejen de evadir impuestos mientras compran sus productos, y así podríamos seguir hasta el fin de los tiempos. Pero la gente no es imbécil y piensa: ¿cómo es posible vivir en el socialismo si ni siquiera los que lo dirigen son capaces de cumplir sus propias premisas? Si mis gobernantes quieren socialismo para mí y ellos viven de puta madre en el capitalismo, ¿no será mejor ser capitalista? Grandes preguntas de la humanidad que ya hace tiempo que fueron contestadas. Simplemente el socialismo es la herramienta del totalitario para engañar al trabajador con una vida mejor y someterlo mientras se gasta su dinero en una vida capitalista. Es así de sencillo. Pues hasta aquí mi vídeo de hoy. Como siempre, si os ha gustado podéis suscribiros y si no, pues ya sabéis, podéis dejar vuestro insulto aquí abajo.